Entonces, quiero que comencemos esta charla desde la pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida? Teniendo completa conciencia de que es una pregunta supremamente relevante para tu camino como líder, para tu camino como ser humano. ¿Listo? Cuando hablamos de propósito, hablamos de algo que está más allá. Propósito es algo que, ¿sí?, antecede, está más allá de lo que estás haciendo. Específicamente, se conecta mucho con una frase de él. ¿Para qué? De repente te has sentido en tu vida, en algún momento, cuestionándote, diciendo, ¿para qué esto? ¿Para qué este trabajo? ¿Para qué este viaje? ¿Para qué estas situaciones? ¿No te cuestionas sobre el propósito? Es algo que a todos nos pasa. ¿Listo? Y definitivamente es muy importante conocer tu naturaleza humana para poder contestar esta pregunta. De hecho, aquí empezamos ya desde una vez con las teorías conspiranoicas. Si tú no te preguntas sobre tu propósito, va a ser mucho más fácil que afuera los demás, un sistema, una nación, un reino, un estado, una corporación, te ponga propósito. De hecho, si tú no estás por encima de tu naturaleza biológica te va a dar propósitos básicos, fundamentales, sí, pero básicos. Por ejemplo, el primer propósito que todos los seres humanos experimentamos en la vida es el propósito de sobrevivir. ¿Lo habías pensado? Sobrevivir. Sobrevivir. Es decir, la vida está ahí para mantenerse y no es algo únicamente nuestro. Cuando tú empiezas a revisar lo que sucede con el resto de la vida, desde las células procarióticas, lo que sucede realmente con la vida es que quiere mantenerse. Entonces busca a como dé lugar ese sobrevivir. ¿Listo? Pero vamos a saltarnos muchísimo tiempo después para entender que eso no es lo único. Claro, cuando tú sales a la calle y ves a muchas personas que están en el bandearse, en la guerra del centavo, en el tema de la supervivencia, en el tema de si no vendo todas estas empanadas, si no vendo todos estos dulces, no me da para la pieza, no me da para la comida mía y de mis hijos. Eso es el pan de cada día, ¿sí o no? ¿Lo han visto acá en nuestro querido primer mundo? Bueno, pues no es lo único que estamos experimentando. Obviamente, esto no es propio y único de la naturaleza humana, mamífera. Es algo que estamos viviendo también los humanos. Y no solamente es algo que se da en los contextos de pobreza. Es algo que todos, absolutamente todos, experimentamos. Si de repente alguien viene acá con un arma a amenazarnos, lo primero que estaríamos pensando acá es en mantener nuestra vida. Ya se nos olvida el resto de las cosas. Se nos olvida el tintico, el chismecito, la clase del profe que está chévere. ¿Sí o no? Sonríale al de al lado, diga, sí está chévere. ¿Sí? Y empezamos a buscar, es que la supervivencia, sobrevivir. ¿Listo? Pero no es lo único. Más adelante aparece otro propósito que es muy común también, y es el propósito de la dominancia. ¿Listo? Es decir, también es muy mamífero, muy natural, muy animal. Cuando ustedes están, por ejemplo, sacando a su perrito, y su perrito está en el parque y se encuentra con otros perritos, generalmente
Si son amigos y se conocen, no pasa nada. Pero si no, hay algo bien interesante y es que empieza una dinámica de dominancia, de quién es el alfa aquí, quién es el que domina al otro, ¿sí? Entonces a mí me parecía muy peculiar eso porque cuando Kino estaba así, ya empecé a hablar de Kino. Ay, otra vez. Cuando Kino estaba chiquito y yo lo sacaba al parque, había un vecino que tenía también su perro chiquito, los dos estaban como de la misma edad, 6 meses, 7 meses, eran contemporáneos y empezaban a montarse el uno al otro. Y se la montaban y uno decía, no, están jugando. Y fueron creciendo hasta que llegó el momento en donde ya dejaron de jugar y se empezaron a pelear. ¿Sí? El juego de la dominancia terminó en eso, en una pelea. Y desde ahí empecé a entender, oiga, sí, ¿esto qué es? Y entonces ahí vi, por ejemplo, cuando usted quiere saber de perros, pero no solamente de perros, sino también del comportamiento humano, mírese César Millán, el encantador de perros, y él conoce precisamente esta naturaleza de la dominancia en los seres humanos y en los animales, cómo es tan importante para ellos ver un líder y cómo ese líder tiene ciertas características, como por ejemplo, una de las características fundamentales es que sea un líder poderoso, ¿cierto? Entonces, cuando el perro es grande, ¿sí? Pues domina más rápido, ¿sí o no? Cuando el perro es fuerte, pues domina más rápido, ¿verdad? Bueno, pero eso no es solamente propio de los perros, también lo vivimos los seres humanos. Los seres humanos también queremos dominar. ¿Listo? Después aparece otro propósito en nosotros como seres humanos. Y es un propósito que también es muy natural, también es muy común, es muy proliferado y también es muy problemático. Y es el propósito del dogma. No se me asusten con esta palabra, no se me pierdan, no es tan difícil. Realmente cuando hablamos de dogma, hablamos de lo que damos por cierto. Damos por cierto. Entonces, al principio la vida la queremos mantener a través de la supervivencia, después queremos dominar a los otros y después cuando ya estamos un poquito más viejitos nos volvemos chochos, testarudos y no sé si se han dado cuenta que es una característica muy común de las personas que cuando ya entran en cierta edad creen que se las saben todas. ¿Sí o no? Son tercos, son testarudos. ¿Por qué? Porque creen que tienen la única verdad y es algo muy natural en el ser humano. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en la medida en la que va pasando el tiempo y tú vuelves otra vez a esta pregunta tan bonita, tan profunda, tan filosófica en nuestra vida, ¿cuál es el propósito de tu vida? Necesitas explorar ya cuáles son los propósitos que has tenido. ¿Cuáles son los para qué? ¿Sí? Porque es una pregunta que de manera consciente nos hacemos en el momento en el que queremos saber qué hacer con nuestra vida. Pero si tú ya has venido aprendiendo ciertas dinámicas, ciertos procesos, ciertas plataformas naturales, pues es muy difícil cambiar esa mentalidad. Me explico. Si tú toda la vida has estado en estado de supervivencia, va a ser muy difícil para ti ver a largo plazo. Solamente vas a pensar en el hoy y el mañana, tal cual. El mañana ya es muy difícil. ¿Listo? Es una de las características más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando comenzamos este mundo de el coaching, el liderazgo y sobre todo la libertad personal. Muchas personas que van en contra de todo esto que estamos hablando acá, precisamente están en contra porque quieren ver la naturaleza humana mamífera, controlada, que no vean a largo plazo, que no se interesen por el más allá, que no sean conscientes de cómo funcionan las cosas desde la dominancia y que crean que se saben toda la verdad. ¿Listo? Así que levante la mano derecha, póngasela en el hombro a su compañero
Dígale, eso no pasa acá. Levante la mano izquierda, póngasela en el hombro a su compañera y dígale, yo sé cuál es mi propósito. Ok, hasta ahí. ¿Cómo vamos? Cami, mano. Una duda que me surge por lo que leí en el libro de las metas y es cómo hace uno para no confundir una meta al propósito o qué nos recomienda. Porque yo entendía que la meta es más un objetivo específico que quiero lograr, ¿no? Mientras que el propósito es el sentido de por qué estoy acá. Tal cual, esa es la respuesta. La respuesta específicamente es como la gran diferencia que hay, como, sí, como, hasta acá, toma el micrófono. La gran diferencia que hay entre meta y propósito es que la meta es concreta. ¿Listo? La meta es concreta. Mientras que el propósito es algo que de manera patronal, como mecánica, se va repitiendo en nosotros. ¿Listo? ¿Sí? O sea, cuando un viaje se acaba, o sea, tú tienes como propósito disfrutar el viaje hasta que el viaje se acaba. Cuando el viaje se acaba, ya no tienes ese propósito. ¿Listo? Se acaba ese propósito. Exactamente lo mismo sucede con nosotros. ¿Sí? Cuando tú te conectas específicamente con propósito, estamos hablando de patrones. ¿Sí? Mi propósito en la vida puede ser servir, puede ser transformar, puede ser feliz, puede ser dejar huella. ¿Listo? Pero es solo... Exacto, no es abstracto. Es algo gaseoso, no es tangible. Dejar legado lo puedo hacer, por ejemplo, dictando una clase, escribiendo un libro, ayudando a una persona. ¿Listo? Eso es algo que me genera propósito. Y fíjate que es algo gaseoso, se mezcla con tal vez servir también. ¿Listo? Entonces es algo gaseoso, abstracto. Por eso estamos hablando esta mañana de propósito. Porque lo que va a suceder en la medida en la que vaya pasando la clase es que vas a aterrizar tus propósitos a metas. ¿Listo? Si no tienes propósitos claros, lo que va a suceder es que puede que pongas una meta, como quiero un BMW, pero si estás en modo supervivencia, no vas a pensar en el mañana, no vas a ahorrar y te vas a gastar todo hoy en dulces y se te va a perder el BMW. ¿Listo? Mano. Quería preguntarte un poco, ¿qué piensas tú del Ikigai? O sea, si esto ayuda con lo del propósito. Maravilloso, sí tiene sentido. El Ikigai específicamente es un modelo japonés que habla de como 4 puntos, 4 ejes, 4 puntos cardinales, que son 4 preguntas fundamentales. Y es, ¿para qué soy bueno? ¿Por qué me van a pagar? ¿Qué necesita mi comunidad? Y otra que me olvido. A ver, expertos en Ikigai. ¿Qué disfruto? ¿Cómo así? ¿Qué disfruto? Sí. ¿Qué disfruto? ¿Para qué soy bueno? ¿Por qué me pueden pagar? ¿Y qué es bueno para mi comunidad? Esas son las 4. Bien. ¿Listo? Sí, o sea, actitud, aptitud y las 2 de la comunidad y el dinero. ¿Listo? Muy bien. Está súper conectado. Pero precisamente cuando tú empiezas desde el Ikigai sin conocer tu naturaleza humana, duro. Sí se han dado cuenta que muchas veces cuando emprendemos caminos nuevos en nuestra vida, nos atravesamos y nos vemos como en los mismos patrones nocivos, virus mentales del pasado, en las mismas cosas de antes que nos limitan y uno dice, ¿por qué no puedo conseguir las cosas que quiero conseguir? ¿Por qué no logro mis objetivos? ¿Por qué no logro mis metas? Puntualmente, por esto que estamos descubriendo acá. Porque por default, por autómata, tu sistema está programado para sobrevivir, para dominar o ser dominado, ojo con lo que acabo de decir, dominar o ser dominado, y para creer que tienes la razón. ¿Listo? Muy bien. Si quieres salir de esto, necesitas evolucionar estos, ¿sí? Como propósitos básicos a otros más elaborados. Bien, Jorge, ¿sí ve que sí hacía falta en la clase? Listo. Y esto lo vamos a empezar a entender como una historia. ¿Listo?
una historia metafórica. Esta metáfora la vamos a llamar la metáfora del árbol del propósito. ¿Listo? En donde las raíces tienen que ver con la supervivencia, el tronco tiene que ver con la dominancia y las ramas tienen que ver con el dogma, con la cabeza, con todo lo que pensamos, con todo lo que es evolucionado en la vida. ¿Listo? ¿Eso tiene que ver con el círculo de oro también? Por ejemplo, ¡Uy, qué interesante! Sí, de hecho esto no es una teoría, sino es una compilación, es una revelación. No solamente tiene que ver con el círculo de oro, sino también con el árbol de la vida de los hebreos, tiene que ver también con el gen egoísta. ¿Sí se han leído el gen egoísta? Bueno, o sea, esto es la unión entre dos mundos, el mundo académico y el mundo espiritual. ¿Sí? Es mágico. ¿Por qué? Porque acá es donde podemos hacer ese puente. Acá es donde conectamos, es bien, ¿cómo se llama eso? Ambiciosa la metáfora del árbol del propósito, porque conectamos mucho de lo que conocemos en la ciencia con lo que hemos vivido desde el punto de vista espiritual bajo muchas cosmovisiones. El árbol del propósito viene del árbol de la vida de los hebreos, del árbol de la vida de los indios, del Ikigai, todo esto está conectado. ¿Listo? Míralo como una historia. Al principio, el árbol comienza como una semillita. ¿Listo? Y en la medida en la que esa semillita empieza a enraizar, lo que se da es la vida. Y el principio fundamental para que se dé la vida es la valentía. Por una sencilla razón. Porque en el momento en el que tú empiezas con tu vida, necesitas de un mecanismo contrario fundamental para que esa vida se mantenga. Y es del miedo. Ok. Toda la vida me hablaron de que había que ser valiente para vencer el miedo. Pero hasta este momento, únicamente hasta este momento, es que lo entiendo desde el punto de vista biológico. Porque claro, cuando empezamos a entender que para que la vida se dé, se necesita este principio de movimiento y la vida per se tiene que ser valiente, no se puede quedar quieta. ¿Listo? Si se queda quieta, se muere. Tal cual. Esto me acuerda de Agustín. Hay una historia hace rato ya. El niño era más chiquito. Tenía 6 años, hace 2 años. Se estrelló una palomita en la ventana de mi casa. Y pues estaban los niños jugando en el parque. Llegó Valentina, que es la niña como líder del parche en el conjunto. Y vio la palomita y dijo, ¡ay! Está muerta, no se mueve. Y Agustín llegó, desde la sabiduría de Agustín, y dijo, pero si se vuelve a mover es que está viva. ¿Listo? Si se vuelve a mover es que está viva. Lo dijo Agustín en el 2023, lo dijo Leonardo da Vinci hace siglos. La causa de toda vida es el movimiento. Si no se mueve, no hay vida. ¿Listo? La vida requiere movimiento, no solamente desde el punto de vista básico, con las células, sino también desde el punto de vista del liderazgo. Cuando tú te quedas quieto, adivina qué pasa contigo. Te estancas. No hay vida. Hay completo miedo. De hecho, el recurso más básico que genera el miedo es la parálisis. ¿Sí? Es un recurso, pero es básico. Es súper precario. Es recurso, pero precario. Cuando tú sientes miedo y te paralizas, logras a veces sobrevivir, como lo que pasa con el cervatillo, que se queda quieto cuando ve el carro venir, ¿sí? O lo que pasa con la lagartija, que se queda quieta como para que no me vean, ¿sí? Eso es un recurso de la vida para mantenerla, pero es un recurso muy precario. ¿Listo? Entonces, al final, el miedo hay que evolucionarlo a través de la valentía. La primera raíz, el primer propósito que te invito a que invoques en tu vida es el ser valiente. Y el ser valiente representa salir de tu zona de confort. Entonces aquí es donde vienen todos esos carretos de todos
los coaches motivacionales que has escuchado que te han dicho, sal de tu zona de confort, sal de la cueva, no te quedes quieto. Específicamente a esto se refiere. No es un carreto motivacional, es un principio biológico. ¿Listo? Segundo, vamos con lo que corrige la supervivencia, que es la vitalidad. ¿Listo? Entonces, cuando la vitalidad va y enraiza, está combatiendo algo en contra que es la supervivencia. ¿Listo? Que es ese propósito tan grande que tenemos todos para mantener la vida. ¿Qué es vitalidad, Jorge? Vitalidad es mantener la vida, pero a largo plazo. Entonces te lo pongo en ejemplos concretos. Cuando tú eres supervivencia, te metes toda la grasa, ¿sí? Tú ves allá la hamburguesota deliciosa con las papas, la malteada, la Coca-Cola, y dices, ¡qué rico! Y tu parte instintiva dice, hágale. ¿Listo? La vitalidad es que tu versión dentro de 20 o 30 años diga, espere, triglicéridos, colesterol, ¿cierto? Diabetes, cómase la pechuguita asada, ¿sí? Eso es vitalidad. ¿Listo? Vitalidad es ver a largo plazo. Vitalidad es conectarse con el mañana. Vitalidad es que si yo, por ejemplo, como si les conté lo que me pasó con la obra de mi casa. ¿No? Bueno, resulta que cuando compré la casa, la remodelé y contraté un maestro de obra que todos los viernes me pedía adelantos. Y yo todo inocente. Yo, hey, qué pecado con don Carlos, que no le alcanza la plata. Y todos los viernes le daba de a 100, de a 200. Hasta que salí un día al barrio y decía, punto de distribución Águila. Y habían unas mesas así de gente con sus cervezas y de repente, ¡puf!, me encontré con don Carlos. Ahí sentado con los otros dos obreros tomando cerveza. Tal cual. Sí, yo, ok, para eso quería el adelanto. Pero él me estaba echando otro cuento. Me decía, no, es que la calamidad, es que mi hermana se estrelló, es que, eso le pasó mil cosas al pobre maestro de obra. Todas carreta. ¿Por qué? Porque era un tipo que, a pesar de que la realidad le estaba invitando a otra cosa, podía ahorrar, podía tener, por ejemplo, una empresa ya establecida de remodelación de los hogares, se había quedado con un modelo, que era el modelo cíclico de sobrevivir. Lo que me gano, me lo gasto. Lo que me gano, me lo gasto. Lo que me gano, me lo gasto. ¿Te hace clic esto? ¿Has visto esto en muchas ocasiones en tu vida, cierto? Bueno, en tu vida no, en la vida de las personas alrededor. Eso pasa, es por allá afuera. Acá no. Acá somos muy vitales. Bueno. Siguiente propósito, listo. Entonces ya vamos con la valentía, ya vamos con la vitalidad. El siguiente propósito es uno muy espiritual y es el propósito de la conciencia. Acá nos ponemos espiritualoides. ¿Cómo así? En todas las cosmovisiones, en todas las religiones, cuando tú crees en lo que sea que crees, siempre llega un cuestionamiento y es, entonces, ¿para qué estoy acá? ¿Sí, ¿para qué estoy acá? ¿Sí? O sea, Dios, ¿para qué me mandaste acá si este platanal, este plano en el que estoy es para sufrir? ¿Por qué no me dejaste contigo? ¿Ah? Esa es una pregunta que todos nos hacemos en todas las cosmovisiones. Buda, Krishna, Jesús, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me creas para este plano? ¿Sí? Específicamente la respuesta es para que tú te puedas dar cuenta. Y es algo que están en los libros sagrados. ¿Listo? Esto es bien controversial. Para esto quiero que tengas la mente abierta. Lo que combate esto es la separación. Y fíjate, todos estos que están en rojo no es que sean malos. Aquí hace clic algo. El miedo no es malo. El miedo te mantiene con vida. ¿Listo? Ojo, la supervivencia no es mala, no. Es decir, ese es un objetivo fundamental. Lo que pasa es que es mala cuando te quedas ahí y retiñes ahí, ¿sí? Exactamente lo mismo pasa con nosotros como creación. Si venimos acá
fue por algo. Y eso representa una separación de la fuente. ¿Se acuerdan de Soul? Esa es una metáfora bien bonita, cuando hablan del The Great Beyond, el gran más allá, que es una bola de luz gigantesca en donde todos como que vamos como almitas y nos prendemos ahí. Eso no viene solamente de ahí, eso es una inspiración de todas las cosmovisiones y está en todos los libros. Al principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y Él nos creó, hizo el cielo, la tierra y al final nos creó a nosotros y nos creó a su imagen y semejanza, nos hizo de igual manera. Todo eso está en un libro, uno de los muchos libros sagrados. Cuando hablamos de eso, hablamos de la separación. Si estoy pegado a la luz, hágale el ejemplo. Si usted solamente está con la luz, cerquita de la luz, no va a poder ver nada. Necesitas esa distancia, esa separación, para poder tener algo que acá llamamos conciencia, con ese C. Darme cuenta de las cosas. ¿Listo? Darme cuenta. Míralo con tu vida. ¿Cuándo fuiste tú agradecida por las cosas que hizo tu mamá contigo? Cuando estabas lejos de ella. ¿Sí o no? Cuando me fui de viaje por allá y tuve una experiencia y estaba allá y dije como, y mi aguapanelita, y mis huevitos, y el caldito que me hacía mi mamá, ¿dónde está? Claro, la separación que yo tuve con mi madre me hizo ser consciente de lo que tenía. ¿Listo? Es exactamente lo mismo con el resto de la vida. Seguimos. Acá, hablando de mamá, empezamos a dividir los propósitos de la vida de una manera equitativa entre los dos componentes, el componente masculino y el componente femenino. Entonces, cuando tú te creas como vida, requieres de algo que se llama cuidado. Adivine quién es cuidado en esta vida. Tal cual. Cuidado es mamá. ¿Listo? Entonces, uno de los propósitos más importantes que debemos tener en nuestra vida es el cuidado. Si mamá está ahí para ti, entonces tú fuiste cuidado. Si no, lo que combates con el cuidado es algo que se llama abandono. ¿Listo? Entonces acá empezamos a ponernos psicológicos. Ya entendimos la biología, ya entendimos un poquito de espiritualidad y ya empezamos a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la configuración de la vida. Si han escuchado todo eso que en redes sociales se jactan los colegas influencers hablando de las heridas de la infancia. Es que yo tengo una herida de la infancia de abandono. Tiene que ver con esto. ¿Listo? Es decir, cuando tú no tienes esta experiencia configurativa en tu niñez de cuidado por parte de, ojo, esa raíz femenina, lo que vives es abandono. ¿Listo? Y el abandono como experiencia puntual puede llevar a que la vida se acabe, a que haya un despropósito. Entonces, por eso, uno de los propósitos fundamentales en nuestra vida es el cuidado. Piensa en qué sucede en tu vida cuando no te cuidas. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa si no te cuidas? ¿Qué pasa si comes mal? ¿Qué pasa si duermes mal? ¿Qué pasa si tienes malos hábitos de pensamiento? ¿Qué pasa? Exacto. La vida se te va acabando de a poquitos. Entonces, por eso hay que cuidarse. Adivine qué es lo opuesto en la otra raíz. ¿Qué es lo que hacen los papás o deberían hacer los papás? Tal cual. Lo equivalente al cuidado en términos masculinos es la protección. Y eso combate precisamente el abandono. Abandono de papá. Entonces, el otro día vi claramente estos dos propósitos en el parque, porque estábamos en la escuela de fútbol de mi hijo y había una parejita
con su hijo también, pero tenían un recién nacido, pues un bebé, como de brazos en el cochecito. Y resulta que el papá cogió una botella de agua y se la iba a tomar, que estaba en el cochecito. Y la mamá le dijo, no se me tome esa agua, porque esa es la agua del... Sí, ve que las mamás sí saben. Los manes no sabían nada, como así, ¿cuál es el problema con el agua? ¿Qué pasa con el cuidado, señores? El agua del bebé me la contamina con sus babas. Dijo la señora, no, esa me la dejas porque esa es el agua del tetero del bebé. Listo, tal cual. Como 5 minutos después, la señora puso el cochecito así y el papá dijo, no me lo pongas ahí, déjamelo donde estaba. Y la mamá, ¿por qué? Porque es que de allá están viniendo los balones de la academia de fútbol y le pueden pegar al bebé. Ahí está, la protección en pleno esplendor. ¿Listo? Ahí es donde empezamos a darnos cuenta de cómo somos tan compatibles, ¿cómo se llama eso? Complementarios desde el punto de vista simbólico. ¿Listo? Siguiente. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Alguna pregunta? En la medida en la que va pasando el tiempo, pues ya empiezas a como hacerte estos cuestionamientos. Te empiezas a dar cuenta de que las raíces equiparan tu historia, lo que ha venido pasando en tu vida, ¿sí? Cómo te conectaste con el tema de la supervivencia, cómo te conectaste con el tema de la conciencia, cuando te empezaste a dar cuenta de las cosas, cómo quieres tú vivir tu vida, cómo es esa relación que tienes con tu papá, con tu mamá, cómo eso tiene que ver contigo. Y ahí sigue esa relación con papá, esa relación con mamá, porque hay otro propósito que empieza, por ejemplo, aquí por papá, cuando uno va creciendo y empieza a ver a su papá y su papá le empieza a enseñar sobre la vida, le empieza a decir las cosas que puede hacer, que puede lograr. Uno empieza a medirse con su papá. Entonces, por ejemplo, es una cosa que yo hacía con mi papá y mis hijos hacen conmigo. Mis hijos me dicen, papi, haz músculo. Y yo, listo. Y ellos llegan y dicen, mira, yo también tengo. Y empiezan a medirse, porque ahí empieza un propósito muy masculino, que es la competencia. ¿Listo? Competencia. Es decir, todos los seres humanos queremos competencia. ¿Listo? Todos empezamos en un momento de nuestra vida a medirnos con los otros. ¿Sí? Va pasando el tiempo y empiezas a medirte con el hermanito, con el primito, con la primita, y eso empieza a construir algo que dentro nuestro se llama ego. ¿Listo? El ego. Acá ya aparece ese gran amigo que se llama el ego. Y es algo bueno, ¿sí? Porque en la medida en la que tú te vuelves competente, ¿sí? Te vuelves adaptativo frente a la vida. ¿Listo? ¿Contra qué lucha la competencia? Adivine. El fracaso, tal cual. El fracaso. O sea, el fracaso es involución, es despropósito. ¿Listo? La competencia es medirte con los otros. Entonces, por eso cuando tenemos una mala relación con nuestra figura paterna, ¿qué dije? No dije papá, dije figura paterna. Tenemos problemas con la competencia y con la protección. ¿Listo? ¿Sí lo has visto? Cuando hay niños que son huérfanos de papá, que son bullies, es porque todo el tiempo están midiéndose desde la agresividad y no pueden ver competencia. No existes. Y así es algo muy masculino. En la parte femenina, cuando no hay, por ejemplo, ni protección, ni competencia por parte de papá, lo que hacen es buscarlo toda la vida. ¿Sí? Toda la vida es como, no tuve papá, entonces necesito llenar esa figura paterna de alguna manera. ¿Sí? Entonces todos mis novios son los que me protegen. Yo no me protejo a mí misma, son mis novios. ¿Sí? Entonces generalmente también es una tendencia que se buscan señores grandes o tipos alfas, tipos musculosos,
agresivos porque ven ahí como ese vacío que les llena el tema de la protección y la competencia. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me levantó la mano? ¿No? ¿Vamos bien? Listo. Al otro lado, adivine qué nos enseña mamá. Si papá nos enseña la competencia, la mamá nos enseña la lucha. Lucha. La lucha. ¿Sí o no? Y es algo natural. De hecho, lo que hace tu cuerpo cuando tú engendras un bebé es que tu cuerpo lucha con él mismo, ¿sí? También lucha con el cuerpo del niño para darle vida a ese niño, para darle ¿qué? Un lugar en la vida, un lugar en la vida. En la medida en la que vas avanzando con toda esta conversación, con toda esta información que estás escuchando, quiero que caigas en cuenta de todo lo que estás entendiendo con respecto a ti y quiero que seas consciente de todo lo que brota a nivel emocional también, porque esos son mensajes que te está llegando de la vida. Estás en esto a través de este ejercicio intelectual, haciendo también un ejercicio de introspección que a veces es emocional y terapéutico. ¿Por qué? Porque acá empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, cómo la lucha combate contra tal cual un ejercicio igual de fracaso. Pero el fracaso que nos inyecta mamá es diferente al fracaso que nos inyecta papá. Papá, cuando no nos enseña bien sobre competencia, nos instala un mensaje nuclear en nuestra vida, que es el no soy suficiente. No soy suficiente. Piénsalo bien. Si de repente papá no estuvo para ti, si de repente no hubo papá o figura paterna, lo que sucede, el mensaje que nos llega al corazón es no soy suficiente. Y es una sensación constante que aparece en nuestra vida. No soy suficiente, no soy suficiente. Entonces estoy en un lugar y digo como, no soy suficiente en este lugar. Debería ser más, debería lograr más. Y por eso me mido con los demás constantemente. Pero con mamá es un mensaje muy doloroso también. Demasiado doloroso. Adivine cuál es. No debería estar acá. Imagínense esos dos mensajes sumados. El no soy suficiente con el no debería estar acá. ¿Sí? Cuando mamá o la figura materna nos instala ese abandono, no está ahí para enseñarnos a luchar por nuestra vida, a tener un espacio en este planeta, a no compararnos con los otros, sino tener tu lugar, ¿sí? El mensaje es, yo no debería estar acá. No debería estar acá. En la medida en la que vas cayendo en cuenta de que esta información es importante, te das cuenta también de que, pues, es algo que vivimos todos. Tranquilos. Todos tenemos vacíos con nuestras figuras paternas y figuras maternas. ¿Sí? Acá entra mi coach polaco. El desgraciado me cobra un montón, $200 por sesión, pero los vale. Y él habla de un principio que es el principio pepino en el culo. ¿Qué es ese principio, Nicolás? Es la gente que tiene negación con su vida. Porque imagínese tal cual una persona que todo el tiempo tiene un pepino ahí. No, todo es perfecto en mi vida. No, yo tuve papás perfectos. No, mis papás me dieron lo mejor en mi vida. Todo está bien. Es como si tuvieran un pepino ahí metido. Sí, incómodo. No, todos somos humanos. Suéltelo, tranquilo. El pepino, el trauma, todo sale como, ok, listo. Listo. Todos, absolutamente todos, tenemos heridas, ¿sí? Todos tenemos problemas. En nuestra niñez todos tenemos estas configuraciones. ¿Listo? Y estas configuraciones son un problema precisamente porque si no somos conscientes de ellas, no podemos organizar nuestra vida. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos con toda esta información. ¿Bien? Mónica. Tengo un ruido. Y es que a mí Maravilloso. me parece que está muy bien porque estamos estructuralmente perfectos, pero todos hemos vivido alguna de esas adversidades o varias de esas adversidades
Y entonces el resultado, digamos, lo pones en rojo y es como el resultado, no sé, entre comillas evidente, pero no es el resultado que el ser humano a partir de sus dones gestiona. ¿A qué me refiero? Dos seres humanos, dos individuos bajo las mismas circunstancias, con los mismos papás, con las mismas adversidades, toman decisiones absolutamente diferentes. Es decir, ¿dónde queda el libre albedrío? No tampoco porque nos pase eso, la consecuencia es esa necesariamente. Es decir, ahí hay una cosa importantísima que es la gestión del individuo frente a sus circunstancias, con o sin psicología, con o sin explicación, no sé. Maravillosa pregunta. Configuración no es condición. Es decir, tus raíces, aunque configuran el resto, no las determinan. Hay una capacidad que precisamente aquí la vemos y es la segunda raíz, la raíz de la conciencia. Y es, en la medida en la que tú caes en cuenta de todas estas cosas, puedes tomar un curso diferente. Por eso tenemos individualidad. Sí, todos tenemos 2 ojos, tenemos una nariz, ¿sí? 2 oídos, 2 manos, pero tus ojos son completamente diferentes a los míos, a pesar de que sean del mismo color. Tu iris tiene una huella única, tu huella dactilar, también tu código genético. ¿Listo? Como seres humanos tenemos muchas particularidades que son patrones, pero también tenemos muchas posibilidades únicas. Esto lo que nos permite es precisamente ser conscientes de cuáles son los patrones. ¿Para qué? A través de esos patrones podamos tomar decisiones diferentes con cada una de estas herramientas, sobre todo con la herramienta de la conciencia sobre nosotros mismos, para cambiar la situación. Y he visto muchísimos de esos casos, tal cual. El joven que tuvo un papá violento y el mismo joven, pero otro caso muy parecido, que uno termina diciendo yo no vuelvo a replicar eso y el otro termina volviéndose alcohólico, drogadicto y igual, replicando la violencia. Jorge. Precisamente porque en uno que te entiendo, o lo que entiendo de Mónica es, hay un caso que dice esa parte, dice, dos personas, 2 hermanos, tuvieron un papá alcohólico. Uno se volvió alcohólico y uno decidió, yo no voy a tomar nunca. Tal cual. ¿Sí? Entonces, ese es el caso. Esa es la parte que Mónica como que nos quiere hacer ver, que no necesariamente por una realidad tenemos que, o que nos va a pasar. Sí, yo como lo veo, yo creo que es que, o sea, puede que claro, que tú no te vayas como por ese lado, el ejemplo del alcoholismo, por ejemplo. Pero yo lo veo como más a fondo, como que igual en el fondo, así tú seas, no sé, lo que tú consideres ser empresario, no sé, líder, lo que sea, pero que siempre vas a tener como eso ahí adentro y que si no lo sacas, o sea, puede que la otra persona o el que se fue por el alcoholismo lo quiso, sí, o sea, como que lo quiso ocultar de esa forma pero entonces cada vez que se haga lo expresa y lo siente y dice mi papá y no estuvo y me hace daño y puede que el otro no es alcohólico, pero igual le duele, o sea, igual lo tiene como muy metido ahí, solo que no lo expresa o no lo suelta tan fácil. Entonces pienso que a la larga, o sea, cualquiera de los 2 escenarios puede que no lo demuestre tanto, pero sí va a repercutir en algún momento. Y es algo que entrando un poquito, yo no tuve, o sea, sí, no sé si tuve figura paterna, no mucho, no viví con mi papá biológico desde los 2 años, y a raíz de lo que tú dices, que después de mucho tiempo, ya cuando uno ya está como en esta edad de adulto y todo, entonces uno empieza a entender y la relación con mi papá, por ejemplo, duró muchísimos años muy mal, o sea, mal, y mal es que ni nos hablábamos. Y yo empecé a entender y a leer sobre cómo esa vivencia a mí me afecta para mi vida personal, para mi crecimiento, y uno a veces no lo ve. O sea, uno dice, no, yo desde que sea profesional, desde que tenga trabajo, desde que tenga novia, esposo, hijos. Pero eso, o sea, yo entendí que eso como que, bueno, pucha, yo tengo que arreglar las cosas con mi papá, porque de alguna u otra forma eso si yo no saco eso, si yo no le digo las cosas a él, pues es algo que me va a carcomer a mí. Y a mitad de año me fui para mi papá, yo vivía en Aguachicas, o sea, estuve con mis hijos, y vio a sus nietos, y como que, o sea, fue algo como que muy,
Y hoy por hoy, pues ahí, pues ya voy como queriendo soltar lo que haya pasado con mi mamá y el porqué y todo, sino como más bien mejorando ese tema. Entonces, Wow. lo veo como así. Y tengo el caso porque mi hermano mayor, él no se habla conmigo. O sea, y él no, o sea, y se lo respeto y todo. Yo a veces le quisiera dar como a entender eso, como venga, suelte todo eso que tiene, pero no. Y bueno, esa es su forma, pero pues es como lo que puedo contarles ahí. Y ya después de eso dice lo de mi video. Bueno, esto se merece un gran aplauso, por favor. Gracias, Jorge. Yo no sé qué va a hacer, hermano, porque de verdad llevamos 3 fines de semana y nosotros hemos preparado todo esto. Y sí o no, que yo les he dicho, todo lo que hablamos acá no solamente es para la clase, sino para ti también. Y mira, lo hiciste tú naturalmente, te has acoplado, adaptado maravillosamente a la clase. No sé qué va a hacer si le sale ese trabajo, hermano. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, ahora salimos de las raíces y empezamos a ver para arriba. ¿Dónde está qué? La luz. Esta es una metáfora muy linda, que si le prestas atención va a tener mucho sentido en tu vida. Porque la vida empieza tal cual, movimiento, pero buscando la tierra donde están los nutrientes. Pero en el momento en el que sale, que también es casi instantáneo, hay algo, y es que la plantita empieza a ver el sol y también se empieza a alimentar del sol, no solamente de los nutrientes de abajo, sino también de pues ese gran astro que todo nos da. Qué bonita metáfora, ¿no? La luz, ¿se acuerdan de la metáfora de Enredados? ¿Cómo la luz se transforma? Bueno, acá también puede empezar a entrar esa metáfora y darte cuenta de que sí, claro, cae la gota de luz, se transforma en una planta, ¿sí? Después en el pelo, después en una lágrima. Bueno, estamos hablando de que la luz del sol también hace eso en la vida. Vive un par de meses sin sol y verás qué pasa con tus exámenes médicos. ¿Sí? Es necesaria la luz del sol, es necesario ese estímulo, no solamente lo que estamos acá experimentando en la tierra, sino también lo que experimentamos de arriba. ¿Dije algo? Muy bien, porque ahí empiezas a darte cuenta de que empieza un deseo gigantesco a crecer. ¿Listo? El deseo, aunque es algo que muchísimos vemos como bueno en la vida, sí es bueno, pero genera incomodidad. El deseo te mueve. El deseo es una de las cosas que más genera propósito. Si no, tal cual, vaya a los barrios pobres. Lo que más mueve es el deseo y el placer. ¿Sí? Se va a dar cuenta de que usted vaya a todos los barrios pobres van a tener centros de distribución Águila y salones de belleza. Mire a ver cuántas librerías hay. Muy poquitas. Y eso tiene que ver específicamente con esta pulsión que tenemos del deseo hacia el placer. ¿Listo? Ese gran mecanismo, que es el segundo mecanismo de comportamiento más común que tenemos los seres humanos. El deseo hacia, ojo, el placer. ¿Listo? Entonces nos complacemos constantemente, todo nos complace, dormir nos complace, tomar agua nos complace, comer nos complace, ¿cierto? El placer sexual también es fundamental. Entonces acá empezamos a entender que este principio es no solamente instintivo, sino que también empezamos a verlo de una manera como la satisfacción personal. ¿A quién no le complace cuando termina una presentación en PowerPoint para una reunión que a usted le quedó bien bonita? Y usted dice, que uno dice, estoy satisfecha con eso. ¿Sí? Eso pasa. Pero también hay cosas como ¿a quién no le complace el pagar por fin una deuda que tenía hace mucho tiempo? ¿Sí o no? Que este es el último, hijo de madre, le pagué todos los intereses, mire, último $1,000,000, señor Bancolombia. Ahí está, ya. Eso también es placer, no solamente lo instintivo, también lo que es elaborado. Hay satisfacciones, ¿listo? Cuando empezamos, ¿cuál es la característica del tronco en un árbol? El tronco es fuerte,
¿sí? Sostiene, exacto. Si te das cuenta, en una familia es fundamental que haya algo que sostiene, ¿listo? Y eso es poder. Adivine de dónde viene el poder, de lo femenino o de lo masculino. Divina, me encanta. ¿Mm? ¿Ustedes tienen el poder? ¿En dónde? Muestren. En todas partes. Ya vamos para allá. Muy bien. Esto es bien controversial. Acá empezamos a entrar en temas bien controversiales. Póngale cuidado. Así como el poder, está su equivalente, que es el control. ¿Listo? Poder y control. Cuando tú aprendes estoicismo, que es una de las corrientes filosóficas más famosas y más usadas sobre todo hoy en día, que habla de algo fundamental, que es la autodominancia, te dicen, tú tienes que cultivar tu poder, músculo, ¿sí o no? Poder, ¿listo? Pero también tienes que cultivar tu control. Me limito, sé hasta dónde voy. Mi autocontrol. Tengo que saber cómo controlarme. ¿Listo? Poder solo es quino, tal cual. Me tocó castrarlo. Poder solo es lo que ves tú en las cárceles. ¿Sí? En los males que hay que encerrar. Eso es poder solo. Si está solo el poder, hay problemas. Si está el poder y el control, hay autodominancia. ¿Cómo sabemos que estamos en un mundo que todavía es, sonría, machista? Porque no vemos el control como una cualidad, sino lo vemos como un defecto. Repito, no vemos el control como una cualidad, sino que lo vemos como un defecto. No vemos el control como es, que es una herramienta, igual que el poder. Cuando usted tiene poder como hombre y levanta peso, pues puede levantar a su hijo, ¿sí? Esa es la herramienta usada para algo bueno. Pero usted con ese poder, si bota el celular y bota puertas y grita duro, es la misma herramienta, pero usada ¿hacia dónde? Ok, empiezas a darte cuenta, a despertar y a darte cuenta de que, oiga, sí, fíjate cómo sabemos que estamos en un mundo supremamente machista, porque nos han condicionado a que nos sintamos atraídos nosotros los hombres a lo más básico, que es el físico, no más. Uy, qué ricas nalgas. Y ya. Está buena. Y ya. Nos vamos a lo más instintivo, lo más básico. Esa sí es la mamá de mis hijos, Nico, me dicen. Me han dicho muchos amigos. Y uno dice, ¿por qué? Porque está buena. ¿No más? ¿Cómo así? ¿Y el resto? ¿Y el resto de valores? ¿Ah? En cambio, ¿cuándo un hombre es atractivo para ti? Siendo honestos, aquí a calzón quitado, frescos, que todo está en cita. Cuando es inteligente. ¿Qué más? Admiración, ¿sí? ¿Que está lindo? ¿Es un plus o no? Claro. Ah, bueno. Pero no es tan relacionado. Eso es avaricia. Se Paula ya. Sí, pero no es tan importante. No es como para nosotros, ¿sí? Para nosotros que sea linda es como, estoy hablando de una generalización cultural. Obviamente no estoy hablando de cada uno de nuestros casos personales e individuales. Probablemente para ti es importante esto. ¿Listo? Entonces aquí empiezas a darte cuenta de algo fundamental. Y es que definitivamente, ¿sí? Estamos siendo muy castrados en nuestra percepción. Porque no nos interesan los valores que hay detrás de la superficie. Tú nunca has visto, ¿sí? Cuando un hombre aparece poderoso, poder intelectual, ¿sí? Sí, poder físico también es atractivo, ¿sí? Poder emocional, cuando un tipo es seguro de sí mismo, es súper atractivo. Poder económico también, sí, si se baja de un buen carro también se pone más bonito, ¿o no? Ah, bueno, sí, se pone más lindo. Pero yo no he visto un par de amigos decir, uy, mire ese par de viejas tan controladoras, qué rico. No. Sí, que me controlen la vida.
jamás. Pero yo, gracias a esto, lo tengo clarísimo, clarísimo. El control es fundamental y es una herramienta plenamente femenina, plenamente. Complementarios, sí, porque cuando hay control y hay poder, hay autodominancia. Obviamente pasa exactamente lo mismo. Tienes que saber cómo administrar ese control. ¿Sí? Contrólalo a él, pero no le controle el celular, ni la agenda, ni los amigos. No, tranquila. Hay otras cosas que puede controlar. ¿Sí? A mí me tienen bien controladito desde hace 25 años. ¿Qué? ¿Qué dijo? Me gusta ser integral. Ya vamos para allá. Ya vamos a lo integral. ¿Listo? Integral. Porque ¿eres solo hombre? ¿Eres solo hombre? ¿Eres solo mujer? No jodas. No, claro que no. Tú también puedes levantar peso. ¿O no? ¿Dónde está Luz? Ah, Luz no vino, que es la crossfitera. Eso es puro poder. ¿Sí? Tal cual. Y tú también tienes tu autocontrol. Entonces empezamos a entender otros dos propósitos fundamentales en nuestra vida. Y es ánima, no se me pierdan, que esto es fundamental, y animus. Ánima y animus. ¿Listo? Cuando hay poder y control y hay autodominancia, hay una cosa fundamental que necesitan todos los hogares, que es orden. ¿Listo? Orden. Se me había pasado ese otro propósito. Cuando hay poder y control en un hogar, ¿sí? Lo que sucede es que ese hogar está en orden. Cuando ese poder es sano y ese control es sano, lo que hay es orden. Pero Nicolás, entonces, ¿qué pasa con los huérfanos? Nicolás, ¿qué pasa con las mamás solteras? ¿Qué pasa con los papás solteros? Tranquilos, no se me preocupen. De hecho, tú no eres solo hombre. Ánima es el componente femenino que hay en ti. Y animus es el componente masculino que hay en ti. Si quieres averiguar más sobre esto y profundizar más sobre esto, puedes leer a uno de los grandes psicólogos del siglo XX que se llamaba Carl Jung. Fue un gran exponente. El tipo, de hecho, estudió todas las cosmovisiones para llegar a puntos que tienen que ver con el árbol del propósito. ¿Listo? Ese árbol del propósito nos enseña que como seres humanos, en la medida en la que vas creciendo, vas construyendo tu identidad. Y esa identidad no es tu género, no. ¿Sí? Que eso es algo que es supremamente controversial, que estamos hablando acá hoy en día. Que tú sales y empiezas a darte cuenta de que esa conversación es durísima. ¿Tú quién eres? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? Súper duro. Porque desde esas conversaciones lo que estamos viviendo son categorías aristotélicas que no nos permiten ir más allá. Ir más allá, por ejemplo, significa que yo me pueda arrunchar desde lo más femenino con mis hijos de 10 y de 11 y 8 años. Desde lo más femenino que yo pueda cambiarles los pañales, ¿sí? Que son componentes, no son determinantes. Que desde lo más masculino, mi esposa, que pueda ella agarrar Uber o manejar la camioneta o subirse o manejar, conseguir negocios también. Eso es tal cual. Integralidad no significa que por el hecho de salir, de crecer hombre, yo solo sea las partes masculinas. No, yo también puedo tener cuidado, también puedo tener lucha, ¿sí? También puedo tener control, ¿listo? Que son componentes femeninos en mi vida. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Preguntas? No, más algo como pues que aprendí cuando empecé con el tema de las filosofías orientales, y también es como una configuración, un mindset que tenemos acá en Occidente, y es como la separación, y allá hablan mucho de la no dualidad, y Tal es cual. el símbolo del yin yang, como que en el blanco igual hay un punto negro, Ujú. y en el negro hay un punto blanco, por ejemplo, que hablamos de como esos complementarios. Entonces, Sí. cuando, digamos, yo empecé a indagar en eso y empecé como a percibirme no como en estereotipos. sino Exacto.
o sea, me empecé a preguntar cómo integrar la energía femenina y masculina en mí. Entonces, eso pues como que es transversal a muchos aspectos en la vida, porque yo creo que le da a uno la flexibilidad de no ser tan rígido, decir como esto es blanco y esto es negro, porque yo soy mujer, entonces yo tengo como que hacer este tipo de cosas o tengo que ser de esta manera. Pues yo creo que la dualidad es como un concepto bien, no la dualidad, sino como cuál es como lo opuesto a la dualidad, que sería como la Integralidad, la integración. Como ese principio de integrar, es Tal cual. con toda la vida, es como no sé, hasta como en las relaciones personales, es como no tienes que separar todo para estar bien, sino más bien integrar. Tal cual, exacto. Fundamental eso que estás diciendo, la integración es algo que nos permite algo que se llama, un valor que se llama autonomía, ¿sí? Y nos aleja de la versión occidental de la necesidad, que es el cuento Disney, de ¿cuándo llegará mi príncipe azul? No soy nada sin él. No, ya eres, puedes solo, puedes sola, ¿sí? Pero si decides compartir con otro, no lo haces desde la escasez, desde la necesidad, sino, sí, soy autónomo y podemos trabajar en equipo, ¿ya? Así de sencillo, ¿listo? Es un concepto muy difícil de entender, sobre todo aquí en Occidente, muy difícil. Lo he experimentado personalmente con mis amigos. Mis amigos ya no me invitan a tomar, me dicen, no, Nico, es que usted ya no va a tomar. Yo, no, marica, si usted quiere, venga, nos damos besos y abrazos antes de la borrachera, porque es que usted borracho es que le gusta. No, venga y nos damos amor desde antes. No, ¿sí? Yo no necesito estar borracho para hablar, para conectarme contigo. Si tú necesitas eso es porque tienes una masculinidad muy frágil, no joda. Ya, coma mierda con sus vainas. ¿Ya? Ahí está. Así es que estamos viendo el tema, desde la integralidad. ¿Listo? Muy bien. Ánima, Animus. Ahora vamos con... Uy, aquí se pone ya más gaseoso. Más... ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Están conmigo? Sí. ¿Dormidos? ¿Un tintico? ¿Break? Dime, mano. O sea, ánima en sí como palabra, muy buena pregunta. se usa como alma. Ánima y Animus son sinónimos y representan precisamente cómo la espiritualidad se condensa en una identidad. Por eso cuando hablamos de alma, su origen griego es ánima, y el ánima es femenino, y el masculino de ánima es animus. Entonces, lo que está sucediendo acá, excelente pregunta, Manu, es que desde nuestra creación ya empezamos desde la fuente divina a vernos a nosotros mismos como algo condensado. Ya tenemos una identidad como espiritual, pues, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la copa en cada uno de estos dos lados? Por el lado femenino, vamos a comenzar con ánima, lo que decías ahorita, Mari, que es la creatividad. ¿Listo? La creatividad. Usted está MFT, muy fuera de todo, si cree que la creatividad es masculina. No, la creatividad es femenina. Femenina. ¿Listo? ¿Quién crea vida? Ahí está. Eso no se debate. Ustedes son la creatividad. Y eso viene con algo muy pegadito ahí, y es la inspiración. ¿Listo? Como propósito, ser creativo. No sé si te ha pasado que una de las cosas que más nos gusta en la vida es crear. Sí, que uno se para a medianoche y dice, uy, tengo que escribir esto, porque esto es una creación mía. Y nos llama y nos empuja, fíjate, todo esto tiene que ver con propósito. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Propósito. Esto es femenino. Adivine cuál es el componente complementario desde lo masculino. La claridad. Claridad. ¿Listo? Claridad. Y esto se divide en uno de los fundamentos más importantes desde el punto de vista espiritual en nosotros como seres humanos. Y es que el mundo externo
se representa por lo masculino y el mundo interno se representa por lo femenino. ¿Listo? Entonces, la creatividad es adentro, la claridad es afuera. ¿Sí? Las cosas como son. Las cosas son como son tal cual. Mi relación con mi papá era, mijo, si usted quiere hacer esa vuelta, entonces tiene que ir al centro, pedir este papelito, no sé qué, coja este bus, tome esta plata y lo tenía todo claro. Todo claro, clarísimo. Mundo externo. Y mundo interno, mi relación con mi mamá. Llegaba yo con 15 años y ponía música, baladas a todo volumen, porque tenía mi primera tusa. Y quería que nadie se enterara, pero mi mamá pasaba por ahí y me dijo, ¿qué le pasa a usted, mijo? No, nada, mami. Venga, que a usted le pasa algo. Y entonces empezaba a explorar y se metió en mi mundo interno, ¿sí? Es un patrón, si se dan cuenta. Nosotros estamos más conectados con el mundo externo, ustedes están más conectadas con el mundo interno. Obvio, acuérdense, no es determinante, no significa que no seamos nosotros introspectivos, que seamos unos cavernícolas que solamente actuar. No, también podemos tener introspección. ¿Listo? También podemos tener creatividad. De hecho, es muy importante equilibrarlas. Cuando no las equilibramos, vienen los problemas, ¿sí? Mucha claridad es testarudez. ¿Sí los conocen? Pucha, hay papás testarudos. No, así son las cosas. A mí no me venga con eso. ¿Qué psicólogo? Eso es chancleta. Ya. Mucha creatividad. También tengo esas en mi consulta. No, Nico, él fue un gran maestro, me enseñó de la vida. Sí, me pegaba, sí, abusaba de mí, pero fue un gran maestro. Míralo como fue un error. Ya. Deja de inventarte, deja de justificarte. Fue un error, punto. La embarraste. No, fue un gran maestro. No se justifique. Cero creatividad, cero claridad. ¿Listo? Otro propósito de lo femenino. Ojo con esta, que es maravillosa. Valor de la compasión. Como propósito, acuérdate, ¿hacia dónde vas? ¿Para qué? ¿Listo? El propósito de la compasión. A mí sí que me mueve esto, el tema de el servir, el ponerme en los zapatos del otro, el ver desde la empatía lo que vive el otro. Eso es la compasión. Compasión no es lástima, compasión no es pesar, compasión es ver cómo el otro vive y que tú te conectes con eso, ¿sí? La compasión es lo que te permite tal cual conectar directamente con el cuidado. Lo que nos hizo a nosotros salvar la tortolita cuando se cayó. Y fuimos y dijimos, ay, la tortolita, vamos a cuidarla, vamos a darle calor, vamos a darle comida. Y duró un día en la casa y después se fue volando. ¿Listo? Partió desde esto, desde la compasión. Compasión es todo mi algoritmo de TikTok. Llega ahí, uno ve todo, por ejemplo, no sé si conocen a Camilo Cifuentes. El de yo afán no tengo. Yo veo esos videos y estoy llorando. Y mi esposa me dice, ¿qué estás viendo, Camilo Cifuentes? Eso es compasión. El otro lado, que es, ojo, esperanza. Esperanza. ¿Listo? Así como hay compasión, que es pensar en los otros, hay esperanza, que es pensar en el futuro. ¿Listo? Pensar en el futuro. Entonces aquí te conectas, por ejemplo, con los grandes exponentes, por ejemplo, de la literatura, de la esperanza. ¿Quién es uno de esos? Que me encanta. Gandalf. ¿Quién se vio El Señor de los Anillos? Gandalf es pura esperanza. Otro que es pura esperanza, Superman. Tal cual. El símbolo de la esperanza. Se puede algo mejor. Vamos a algo mejor. La visión hacia el más allá. ¿Sí? Eso es bastante masculino. No importa, mi amor, vamos para adelante. ¿Sí? Usted tenga la casa organizadita. Yo me voy al trabajo y traigo y vamos a sacar adelante a estos niños. Eso es pura esperanza. Pura esperanza. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. Valor fundamental, propósito fundamental que queremos todos, que es femenino. Justicia. Justicia. Si usted quiere justicia, busque a una mamá. ¿Sí? Me hacen el favor los dos, a los dos por igual. Las mamás son unas duras en la justicia. Bueno, cuando son buenas mamás, ¿no?
cuando son buenas mamás, tienen este valor fundamental de la justicia. ¿Y cuál es ese componente al otro lado? La libertad. Libertad. ¿Listo? Que también, sí, es mucho de los papás. Déjelo ser. Déjelo que salga. Ay, no, es que a mí me da miedo que se vaya allá a ese lugar. Déjelo, hombre, él ya es grande. Ay, pero que si se va en Uber. Ay, no, qué miedo. Ay, no. Ay, no, mejor que se queden aquí. Déjelo. Libertad, déjelo libre. Libre, libre, libre. ¿Sí? Tenemos, como estamos en Latinoamérica, que aquí la mamá es sagrada, esto de la libertad se nos ha quedado corto. Y ya las casas están, mejor dicho, no estamos saliendo del nido. No estamos saliendo del nido. Bueno, y todo esto conecta con uno de los propósitos más importantes, que es el tema de la unicidad. La unicidad conecta con la luz, la fuente. O sea, tú, cuando entiendes el pasar por cada uno de estos propósitos naturales, ¿listo? Propósitos como patrón, quieres siempre algo más. Siempre quieres, eso se llama trascender. Y esa trascendencia nos conecta a todos con una fuente. La idea que tú tengas de esa fuente, ya sea el sol, ya sea Dios, ya sea Jesús. La idea que tú tengas. Y eso específicamente se conecta con un valor fundamental, que es el de la unicidad. Es decir, unión. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con unión, que es la paz. Cuando estamos en unión hay paz. Todo lo que tiene que ver con unión, que es el amor. Todo lo que tiene que ver con unión, que es la gracia. Yo no entendía eso cuando me hablaban de la gracia de Dios. Cuando empecé a entender que la gracia, tal cual, es la posibilidad de ver la obra aquí materializada. Por eso es que doy gracias por lo que hay. Y eso me conecta con la abundancia. Eso de una vez es como un hilo que está hacia allá arriba. Y eso me llena de propósito. Por eso cuando tú conectas desde la unicidad, desde el amor, desde la gracia, no lo digo yo, lo decía un barbudo loco hace 2000 años. Les traigo un mandamiento nuevo. Ámense. Pero no solo ame a la vecina, ame también al enemigo. Ámense entre todos. Eso nos lleva precisamente a la posibilidad de combatir el miedo por vitalidad, la dominancia, por legado, que eso es muy importante. Se me olvidaba decirles esto. Cuando en una casa hay orden, cuando en una casa mamá y papá son orden, mamá y papá son poder y control, lo que sucede es que su descendencia está, el legado. Pero esto no solamente es algo natural. El legado no solamente son mis hijos. El legado también es mi obra. El legado, por ejemplo, de Da Vinci fue la Última Cena, la Mona Lisa. El legado de Miguel Ángel fue la Capilla Sixtina. ¿Sí? Legado es huella. Es lo que nos gusta, por ejemplo, del fútbol. ¿Sí? No, jugamos bien, fue genial, fue sensacional, pero quedamos de segundos. No, lo que queremos es el legado de la copa. ¿Sí? Eso nos llama. Y ese legado conecta precisamente con la parte de arriba, la copa del árbol, que en vez de ser tercos y no entrar en el dogma, lo que vamos a hacer es entrar en el entendimiento. Si tú te llevas esta información y la aplicas en tu vida, vas a salir del 100% de la población que están dormidos, que la mayoría están con miedo. El 35% creen que lo que hay que hacer es montársela al otro, que aquí es donde están la mayoría de los jefes. Y aquí está el tema de yo me las sé todas, que es todo lo que tiene que ver con la falta de integración, la falta de entendimiento. Esto, mis queridos estudiantes, es el árbol del propósito. Ahora, teniendo en cuenta toda esta información que te acabo de entregar, te das cuenta de lo relevante de la información que acabas de recibir para poder seguir contestándote esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu vida?